¿Alguna vez recibiste una propuesta tan tentadora que supiste, en el fondo, que escondía algo terrible? ¿Firmarías un papel sin leerlo, si con eso te volvieras millonario? Daniel nunca pensó que esa pregunta cambiaría el rumbo de toda su vida. Todo comenzó en una mañana fría y gris en Bogotá. El teléfono sonó, rompiendo la monotonía del silencio que llenaba su apartamento. Era un número desconocido, pero contestó sin pensarlo demasiado. Del otro lado de la línea, la voz de un abogado le informó la noticia, que parecía un regalo envenenado. Su padre, un empresario al que apenas veía desde hacía años, había muerto. Y con su muerte, llegaba también una herencia millonaria. La noticia lo dejó paralizado. Su relación con aquel hombre siempre había sido distante. Su padre fue frío, calculador, alguien que construyó un imperio de bienes raíces, pero que jamás tuvo tiempo para estar presente en los cumpleaños o en los días en que Daniel más lo necesitaba. Ahora, ese mismo hombre le dejaba una fortuna. Pero había una condición. El abogado lo citó en su oficina al día siguiente. El ambiente era elegante, casi intimidante. Paredes cubiertas de estanterías, diplomas enmarcados, una lámpara tenue iluminando la mesa de madera oscura. Frente a Daniel colocaron un sobre sellado. Dentro había un único documento. El abogado lo miró con una seriedad que parecía esconder algo. Tu padre fue muy claro, Daniel. Para recibir la herencia debes firmar este contrato. No puedes leerlo. No puedes discutirlo. Solo debes firmar. Daniel arqueó las cejas, incrédulo. ¿Quiere que firme a ciegas? ¿Sin saber qué dice? Exactamente. Si lo haces, el patrimonio de tu padre será tuyo. Si no, perderás todo derecho. La tentación golpeó con fuerza. Imaginó pagar sus deudas, comprarse la casa que siempre soñó, darle una mejor vida a su madre y a su novia, con la que apenas sobrevivían mes a mes. Pero una sombra de duda le atravesaba la mente. ¿Por qué alguien dejaría una condición tan absurda? Daniel sostuvo la pluma, dudó y firmó. El sonido del bolígrafo sobre el papel pareció sellar algo más que un trato. Era como si acabara de entregar una parte de sí mismo. Durante los primeros días, todo fue un espejismo de felicidad. El dinero comenzó a fluir. Heredó propiedades, acciones, cuentas bancarias. Su vida cambió de la noche a la mañana. Pasó de viajar en transporte público a manejar un automóvil de lujo. Sus amigos lo miraban con admiración y envidia. Pero lo que parecía un sueño, pronto se transformó en pesadilla. A la semana, recibió una carta anónima. El remitente no existía. La letra era firme, casi idéntica a la de su padre. El mensaje era simple. Lo que heredaste no es solo riqueza, es silencio. Y el silencio se paga caro. El corazón de Daniel se aceleró. No entendía nada. Fue entonces cuando llegaron sus hermanos. Mariana, la mayor, fría y calculadora como su padre. Y Julián, el menor, un hombre impulsivo, acostumbrado a perder y culpar a los demás. Ambos lo miraban con un odio disfrazado de cordialidad. Así que firmaste, dijo Mariana con una sonrisa venenosa. Papá siempre supo que serías el más débil. ¿De qué hablas? Preguntó Daniel confundido. De la deuda, intervino Julián, golpeando la mesa con rabia. Esa firma te encadenó, Daniel. No heredaste solo dinero. Heredaste todo lo que papá le debía a personas que no querrás conocer. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. Daniel comprendió que el contrato que había firmado no era un regalo, sino una trampa. Lo habían convertido en el chivo expiatorio de un legado podrido. Las semanas siguientes fueron un descenso a los infiernos. Prestamistas lo llamaban a todas horas. Amenazas veladas llegaban en mensajes anónimos. Su novia comenzó a notar su inquietud, pero él no sabía cómo explicarle que, detrás de la fortuna, se ocultaba un monstruo.
Una noche, mientras revisaba viejas carpetas que encontró en la oficina de su padre, halló algo devastador. Un segundo contrato, sin firmar, dirigido a Mariana. La diferencia era brutal. A ella le dejaba propiedades limpias, sin deudas, bajo una condición distinta: mantener el secreto familiar. Todo indicaba que la trampa había sido planeada solo para él. La rabia creció en su pecho. Lo habían traicionado. Su padre, incluso después de muerto, lo había usado como moneda de cambio. Y no solo su padre. Un rumor comenzó a esparcirse en el círculo empresarial: que Daniel no era digno, que había tomado más de lo que le correspondía, que había manipulado los documentos. La mentira se extendía, y él comprendió que no venía de desconocidos, sino de alguien muy cercano. Cuando encaró a Mariana, ella no lo negó. «Papá confió en mí hasta el último día», susurró con frialdad. «Lo que heredaste no era un premio, era un castigo. Él sabía que no estabas hecho para esto. Ahora te hundirás por tu propia mano». Daniel sintió un vacío desgarrador. Mariana no solo había manipulado la cláusula, había planeado su caída desde el inicio. Julián, débil y cegado por la envidia, había sido su cómplice perfecto. El abogado lo citó de nuevo, esta vez con un semblante aún más sombrío. Sobre la mesa, colocó un reloj de arena de cristal. «Tienes 48 horas, Daniel. Si no cumples con las obligaciones del contrato, perderás todo. Y no hablo solo de dinero». La amenaza quedó flotando en el aire. Durante esas horas, Daniel se sintió perseguido. Extraños lo observaban desde autos estacionados. Llamadas anónimas lo despertaban en la madrugada. Incluso creyó escuchar pasos fuera de su apartamento en plena noche. Su mundo se derrumbaba, ladrillo a ladrillo, como si la fortuna hubiera traído consigo una maldición. Fue entonces cuando comprendió que su única salida era decidir entre dos caminos: hundirse en silencio como su padre, o revelar la verdad al mundo. La madrugada del último día, con los ojos rojos y las manos temblorosas, Daniel llamó a un periodista. Entregó una copia del contrato y todos los documentos que había encontrado. No explicó nada. No quiso ser la voz que denunciara, solo el eco que despertara la tormenta. El escándalo estalló como un rayo. Los noticieros se llenaron de titulares: un imperio familiar sostenido en deudas ilegales, fraudes y cláusulas ocultas. Mariana y Julián fueron arrastrados a la vorágine de la exposición pública. Trataron de defenderse, pero sus máscaras cayeron. Daniel lo perdió todo. Los bancos lo persiguieron, los prestamistas lo acosaron y los lujos se evaporaron como un espejismo. Pero en medio de la ruina, encontró una extraña paz. Una tarde, sentado en el parque donde solía ir de niño, abrió la última carta que había recibido, escrita con la caligrafía de su padre. «Recuerda esto, hijo. El verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que decides callar». Daniel cerró los ojos. Esa frase lo perseguiría hasta el último de sus días, porque él no había callado. Había elegido hablar, aun cuando la verdad le costara todo. La pregunta ahora no era qué había heredado, sino qué estaba dispuesto a perder para no convertirse en el reflejo del hombre que más había odiado. Y, en silencio, comprendió que esa decisión lo había cambiado para siempre.